Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, porque tú te das a conocer a través de la palabra. Gracias, Señor, porque si queremos conocerte más, conociendo la palabra y a través de el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, Señor, podemos conocerte y darte a conocer. Gracias, Señor, porque tú te revelas a los que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque podemos bendecir a todas las familias, saber que cuando el Señor hizo su plan, Él decidió salvarte a ti y a tu casa. Tú y tu casa son salvos en Cristo Jesús, tú y toda tu descendencia. Asimismo, como le hizo la promesa a Abraham, esa promesa también es para ti. Al tú ser un creyente, tú y tu casa son bendecidos. Así le dijo a Zaqueo, así le dijo a Filipo, así le dijo a Noé, así le dijo a cada uno de esos patriarcas y bendijo a ellos y a su familia, incluso a Rahab, cuando le llegó salvación a ella, le llegó salvación a ella y a toda su casa, porque así es como el Señor trabaja. Tus hijos, los hijos de tus hijos, toda tu descendencia son bendecidas en la palabra, son bendecidas en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra es quien nos da a conocer esto y es por eso que la clase de hoy van a centrarse mucho en eso de conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad que él se quiere dar a conocer a nosotros para que nosotros podamos manifestarlo en nuestras vidas y en el testimonio nuestro. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia en la vida de cada uno de los que estarán participando de esta clase. Bienvenida, amada hermana Laura. Dios te bendice grandemente y que sea el Señor usándote como siempre. Amén. Amén. Gracias, Pastor Huáscar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos en este glorioso espacio para seguir difundiendo la palabra de Dios, la palabra que es vida, la palabra que es eficaz, permaneciendo en la palabra, nuestra identidad en Cristo, el conocimiento de la voluntad de Dios. La semana pasada estuvimos viendo cómo nosotros somos partícipes y podemos disfrutar de todo lo que son las habilidades y las capacidades de Dios que nos fueron dadas cuando nos entregó a su Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Dice el justo por los injustos, para darnos vida eterna. Nos dio la redención, nos dio la santificación, nos dio su sabiduría y nos dio su justicia. Entonces nosotros estamos completos en el amado. Y hoy vamos a conocer esa parte de la identidad en Cristo que tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Si usted está ubicado y claro cuál es su identidad de hijo, usted es una persona con conocimiento de la voluntad de Dios. Es necesario, es sumamente necesario que cada creyente pueda saber que la voluntad de Dios solamente se puede conocer a través de la palabra y la asistencia del Espíritu Santo que trae revelación de esa palabra. Entonces, la voluntad de Dios usted no la va a conseguir en que vaya a buscar palabra de un pastor, en una consejería, en sus propios pensamientos. La voluntad de Dios se conoce por medio de la palabra y la revelación que el Espíritu trae. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra que puede tener un significado, un simbolismo y un resultado para mí, puede tener otro para usted dependiendo de su vida, de su circunstancia, de su experiencia en Dios. Por eso es que dice que es viva, que no es una palabra que está dada, es estática y es así, sino que el Espíritu revela en el momento justo lo que se está necesitando en ese momento de esa palabra y trae esa revelación y trae esa respuesta y revela esa voluntad de Dios de acuerdo
a los planes de Dios para su vida y de acuerdo al contexto en el que usted está viviendo. Por eso ella es viva, no es una palabra muerta, por eso trae esa revelación. Por eso dice en Isaías que va y da el resultado para lo cual fue enviada a cada persona en particular, porque Dios es un Dios que se detiene a ver a cada individuo, no nos está viendo como una gran masa, sino a cada individuo es importante y especial para él, y a cada persona le da una palabra específica y tiene planes específicos, propósito específico, y esa palabra se va a adaptar a su contexto, a su cultura, a su estilo de vida, a su circunstancia, pero siempre hay revelación del espíritu cuando buscamos y escudriñamos la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el Hijo se sujetó a seguir la voluntad del Padre, es dándonos un ejemplo, un testimonio de cuál debe ser nuestra posición. Cristo nunca hizo nada por sí mismo, y era Dios y es Dios. Y era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Y no lo hizo nada por sí mismo, sino que dijo, vine a cumplir la voluntad del Padre. Vine a cumplir la voluntad del que me envió. Jesucristo conocía cuál era la voluntad del Padre. Por eso pudo cumplir con esta voluntad. Cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré para hacer ese pacto de reconciliación? Yo quiero reconciliarme con la humanidad. Fue Dios que dio ese primer paso. Fue Dios que tomó esa decisión de hacerse amigo nuestro. Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir a morir por ello. Entonces Jesucristo, cuando da ese paso y toma esa decisión a voluntad propia, está conociendo cuál es la intención y la voluntad del Padre. Y por eso él dice, yo vine a cumplir la voluntad del Padre. Jesucristo se complacía en hacer la voluntad del Padre. No es que muchas veces hay personas que están haciendo algún trabajo, lo hacen por compromiso, o porque se lo exigieron, porque lo mandaron, pero su corazón realmente no está ahí, no está satisfecho con lo que está haciendo. Eso no es cumplir la voluntad. Jesús dice que él se complacía, él estaba satisfecho, él estaba agradado de poder cumplir la voluntad del Padre. No fue algo que se le impuso, él voluntariamente quiso hacerlo. Y por eso se encontraba complacido en hacer la voluntad de Dios. Si Jesucristo pudo conocer la voluntad del Padre, Pablo también pudo conocer la voluntad del Padre. Todos los apóstoles que nos dejaron esa revelación de Dios a través de la palabra, conocieron la voluntad del Padre. Usted y yo podemos también conocerla. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No es una carga, no es un yugo, no es algo que se nos impone, no es un castigo. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, dice la palabra. Jesucristo pudo en todo tiempo agradar al Padre. Él pudo hacer la voluntad del Padre en todo momento, porque decía, yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre. Y se complacía y se agradaba. Y todo lo que hacía, todo lo que hizo durante su ministerio, aún desde que nació, era buscar cómo agradar el corazón del Padre y hacer la voluntad del Padre. El apóstol Pablo pudo en todo tiempo agradar al Padre y hacer su voluntad, aunque a veces él nos declara que no lo lograba. Recordemos que estamos con dos naturalezas, la natural y la espiritual, y que estas dos naturalezas están compitiendo internamente. En nosotros están ahí a ver quién prevalece, quién predomina, quién es que lleva el mando. Y dice Pablo en Romanos 7, 15, 25, porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de que a veces hago cosas que no la quiero hacer porque quiero agradar a Dios, pero hay una naturaleza en mí que es pecaminosa que me lleva, y dice Pablo, y no logro cumplir con la voluntad de Dios porque mi naturaleza me está atrayendo a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, que levantó cientos de iglesias, que formó un montón de pastores en la antigua Asia, que llevó todas estas enseñanzas gloriosas y que se apartó para Dios. Este hombre santo dice, no lo logro algunas veces. Esta naturaleza, a veces hago lo que yo no quiero hacer. O sea, en mi espíritu, yo quiero hacer la voluntad de Dios. En mi espíritu, yo quiero agradar al Padre, pero no entiendo. Y él dice, yo no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Pues no hago lo que quiere mi espíritu, sino que hago lo que yo estoy haciendo, aún lo aborrezco. O sea, estoy haciendo cosas que no edifican para el reino, que no son de un cristiano, de un nacido de nuevo. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque sí, muchas veces hay personas así, quieren ser buenos, quieren hacer el bien, pero la naturaleza de pecado le atrae y hacen lo que no quieren hacer. Y hacen las cosas que van en contra del espíritu. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, vuelve y reitera. Es mi naturaleza caída, que tengo una lucha interna. Mi ser interior está en una lucha constante de hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad o hacer la voluntad de la carne del pecado. Sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo que le decía. Y vio Dios que todos los pensamientos y designios del corazón del hombre son de continuo al mal. Está hablando de nuestra naturaleza de pecado y caída. Dice, encuentro esta verdad, eso lo encuentra usted, eso dice la palabra acerca de nosotros. Ahí podemos entendernos qué pasa en nuestro interior, que queremos agradar a Dios, que queremos hacer su voluntad, pero hay algo que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y Pablo dice, y yo entiendo y ya conocí y ya descubrí esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en la voluntad de Dios, en los mandamientos de Dios para mi vida, en todo lo que Él ha establecido para mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo la ley del pecado y están en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa declaración que hace el apóstol Pablo está haciendo referencia a una situación, a los hechos que se daban en ese entonces. Cuando alguien cometía algún homicidio, uno de los castigos, además de encarcelarlo, era amarrar en la espalda de la persona el cadáver. Ahí hasta que el cadáver se deshiciera, era como un castigo. Usted lo mató, se tiene que cargar con la muerte. Por eso el apóstol usa esta figura. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Está hablando, recuerde que dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que ese hombre interno está muerto, pero lo sigue usted jalando en la espalda. Está diciendo el apóstol Pablo, aunque mi ser interior, yo lo crucifiqué con Cristo, está muerto. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esta naturaleza la vamos a llevar hasta el día que entreguemos este cuerpo y vayamos en el Espíritu al Señor.
Entonces, por eso siempre va a estar esa lucha. Y el apóstol Pablo pudo en gran parte del tiempo cumplir la voluntad, pero estás dándonos la enseñanza de que es posible que hayan situaciones en las que se impone el pecado que está en nosotros y no cumplimos la voluntad de Dios. Y Dios lo entiende y Jesús lo entiende. Recordemos que Él se hizo hombre y entiende nuestras debilidades, entiende nuestras pruebas. Y Él sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Pero nosotros también podemos conocer la voluntad del Padre y esforzarnos en agradar a Dios y hacer su voluntad. Conociendo esta verdad y conociendo que tenemos esta naturaleza y que está en nosotros, debemos esforzarnos para que prevalezca lo que es nuestro espíritu que quiere agradar al Padre, que quiere hacer la voluntad del Padre y no dar rienda suelta a el pecado que mora en nosotros. No es que somos pecadores, pero tenemos una naturaleza caída por herencia, que lo hemos estado hablando en las lecciones pasadas. Por herencia adámica tenemos una herencia de pecado. Y mientras estamos en este cuerpo, estamos siendo atraídos por esa herencia de pecado. Pero el apóstol Pablo habla específicamente de esa lucha interior. Y dice, lo que yo no quiero hacer, porque quiero agradar a Dios, voy y lo hago. Pero ya entendí que es que tengo en mí estas dos naturalezas que están, porque las cosas de la carne se oponen a la del espíritu y la del espíritu se oponen a la de la carne. Entonces están siempre en esta lucha que debemos ser conscientes para saber qué vamos a fortalecer, nuestra vida espiritual o nuestra vida natural. ¿A cuál le vamos a invertir más tiempo? Entonces, eso es lo que dice esforzarse. Buscar la voluntad de Dios en su palabra. Podemos conocerla. Vemos que el apóstol Pablo y Cristo expresan la importancia de hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 4:34 nos dice, mi comida, hablando Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Se está poniendo la voluntad de Dios como algo sumamente vital, porque esos son los alimentos, son vitales para nuestra existencia, para nuestra vida. Y Él le está dando ese lugar vital. Es como mi comida. Lo más importante es hacer la voluntad del Padre y acabar la obra que Él me encomendó. Y luego dice en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, de mi Padre que me envió. No estoy buscando mi voluntad, no vino a buscar fama, no vino a buscar hacer lo que quería, sino a cumplir el mandato y los planes de Dios para su vida. Y el apóstol Pablo dice en Hechos 22:14, así, el Dios de nosotros, Padre, te ha escogido para que conozca cuál es su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca. ¿Para qué Dios te ha escogido? Para que haga su voluntad. Y dice, y vea al justo. ¿Cuál es el justo? Ver a Cristo. Y escuche la voz de su boca. Escucha su palabra. Pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra redención, y escucha la palabra de su boca. Escucha su palabra, medita en su palabra, escudriña su palabra, porque allí va a conocer cuál es la voluntad. Él nos ha escogido para que conozcamos su voluntad para nuestras vidas. Y continúa Pablo hablando al libro de los Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme a la situación mundial, no se conforme a lo que estamos viviendo, sino que transforme su mente. O sea, dice, ponga su mente, ponga su vista en las cosas del cielo, ponga su mente en las cosas de Dios, sea transformado para que pueda conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque Dios es que produce en nosotros el querer hacer por su voluntad. Dios pone en nosotros, aunque hay una naturaleza caída que nos quiere inducir al mal, dice que Dios pone en nosotros ese deseo de hacer su voluntad, de agradarle, que cuando hacemos algo bueno y cuando agradamos a Dios, aún eso no es de nosotros mismos, sino que es el Padre que pone en nosotros el querer como el hacer. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir el tiempo que resta, el tiempo que a usted le resta, sea joven, sea adulto, el tiempo que Dios le dé sobre la tierra. Está diciendo, no lo viva para agradar al pecado, no lo viva para agradar a la carne, no lo viva para agradar a los deseos que hay en su ser interior, que es una naturaleza caída, sino que, dice el apóstol Pedro, vívalo conforme a la voluntad de Dios, porque eso le va a sumar vida, calidad de vida, le va a sumar a su existencia en la tierra y le va a sumar a su eternidad. Viva para ser conforme a la voluntad de Dios. No vivir el tiempo solamente para lo que yo quiero, lo que yo deseo y como yo lo deseo. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Debemos buscar ese deseo para cumplir los planes y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el mundo pasa y su deseo, dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:17. Todo lo que nosotros podamos desear y querer de este mundo, dice que va a pasar. Todo esto es perecedero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza caída, dice esta palabra, vamos a perecer porque esta naturaleza es corruptible, va a perecer, va a morir. Pero si fortalecemos, si nos esforzamos en fortalecer el espíritu y hacer la voluntad del Padre, la palabra nos dice que permanece para siempre. Tendremos una eternidad al lado de nuestro Dios porque cumplimos con su voluntad. Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y decir que seáis llenos del conocimiento. Y dice que este conocimiento tiene que ser correcto, completo y pleno. Que sean llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crece usted en el conocimiento de Dios? Estudiando su palabra, escudriñando la palabra. Dice el apóstol Pablo, está diciendo a los Colosenses, yo oro y le estoy pidiendo a Dios que ustedes sean llenos, que sean plenamente, completamente llenos del conocimiento, de la voluntad y de la sabiduría y la inteligencia espiritual de Dios. Porque de esta manera vamos a entender y vamos a poder andar como es digno de un hijo de Dios, agradándole en todo y llevando fruto. Y
haciendo buenas obras y creciendo en ese conocimiento, sino que no se queda estancado, sino que busca crecer más en ese conocimiento. Hay una declaración importante que hace el profeta Oseas. Mi pueblo es destruido, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. No formarse, no informarse, hace que perezca que intelectualmente, que tu espíritu no se desarrolle, que no haya un desarrollo y una madurez espiritual en tu vida. ¿Por qué perece? No está hablando de que vas a morir, sino que no puede desarrollar el potencial que Dios ha establecido para tu vida. No puede cumplir la voluntad de Dios porque no te está informando. Te conforma con ir una vez a la semana a un culto o escuchar una prédica. O ya ni siquiera ir a escuchar una prédica una vez a la semana, haciéndolo como un rito por un compromiso. Y escuchó la palabra, pero ya la palabra no se quedó en usted, porque estaba pendiente a lo que estaba haciendo en la casa o los planes que tenía por hacer a futuro. Y no prestó atención a la palabra que estaba en su cuerpo físico ahí, pero su mente y su espíritu estaban en otra parte. Y no nos informamos y no corroboramos con la palabra el mensaje que estamos escuchando. Por eso desde este espacio nosotros desde un principio le estamos instando que escudriñe y lea la palabra. No crea lo que dice Laura, no crea lo que dice Huáscar, crea lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, que esta es verdad, que esta es efectiva y que esta es la que le trae vida y les revela la voluntad de Dios para su vida. No se conforme con una prédica, con un mensaje. Y por eso que siempre recalcamos para dónde están las citas, dónde estamos leyendo, para que usted vea que estamos hablando la palabra de Dios y que usted pueda en su casa corroborar que esto que estamos hablando es palabra de Dios, que no son historia nuestra, que no lo sacamos de una investigación de un libro secular, es la palabra de Dios. El apóstol dice, crezcan en el conocimiento completo, plenamente, para que en su voluntad, en su sabiduría, en inteligencia, puedan andar como es digno. Para usted poder tomar decisión en su vida de agradar a Dios y andar como Jesús anduvo, tiene que llenarse del conocimiento de la palabra. Tiene que llenarse de esa información del cielo. Tiene que llenarse de Jesús. Entonces, ¿qué pasa si no lo hacemos? Perecemos. Somos llevados por todo viento. Toda información que surja nos lleva. Y si nos dicen que el Cristo está allá, vamos para allá. Nos dicen que es acá, vamos para acá. Y no sabemos a quién seguir. Pero la palabra es clara. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida? No hay excusa. La Biblia es el libro perfecto de Dios. El Espíritu Santo es nuestro perfecto maestro. La palabra de Dios es revelada a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos una nueva creación en Cristo y entramos en contacto y escudriñamos la palabra, el Espíritu revela esta palabra, conocemos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Nosotros tenemos, como le decía, y la semana pasada recalcaba la lección, la perfecta justicia de Dios. Tenemos una comunión con Dios. Recordemos que Dios puso la primera piedra, dio el primer paso para reconciliarnos con Él. Entonces, hay una perfecta comunión que Dios ya estableció con nosotros. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina, que es perfecto. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Dice que de su plenitud, en Juan 1:16, tomamos todo gracia sobre gracia.
de su plenitud, al estar inserto en Cristo, tomamos gracia sobre gracia. Estamos completos en el amado. Si nosotros seguimos las enseñanzas de la palabra, nosotros vamos a tener la revelación de la voluntad para nuestra vida y no vamos a andar viviendo la vida a ciega y no vamos a andar sin rumbo, sin objetivos, sin planes, sin proyecto de vida. Lo que Dios hizo con nosotros no fue una casualidad. Fue algo planificado, pensado, y dice que de antemano preparó estas obras para que andemos en ella. El nuevo nacimiento no fue una casualidad, Dios lo planificó. Siempre reitero, Dios fue el que dio el primer paso para que seamos sus amigos. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra dice que pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Permanece para siempre. El que de su voluntad, lo que le decía, no fue una casualidad, fue planeado por voluntad del Padre, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. ¿Cómo fuimos creados? Por su palabra. ¿Cómo somos formados? Por su palabra. ¿Cómo adquirimos madurez espiritual? Por su palabra. ¿Cómo conocemos la voluntad del Padre? Por su palabra. No es una casualidad, no son coincidencias, es que el Padre ha preparado de antemano un camino, una forma, una estrategia para que podamos entrar en ella y participar de su naturaleza divina y caminar en su voluntad. En Juan 1:12-13 nos dice, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fue a Dios que se le ocurrió. Tu nuevo nacimiento, renacer para esa esperanza viva, es un plan perfecto de Dios. No fue una casualidad. Dios tiene planes de bien para nosotros. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darte un futuro y darte una esperanza. Los planes de Dios son de bien para nuestras vidas. Él no hace las cosas al azar, ni por casualidad, ni que un error, ni que andaba por allí, no. Todo está en la perfecta voluntad y planes de Dios para nuestras vidas. Y si sus planes son perfectos para nuestras vidas, debemos esforzarnos para cumplir esa voluntad, como decía al principio. Entendiendo que sí, que tenemos una naturaleza caída, que tenemos una naturaleza que nos impulsa a hacer lo malo, pero yo me esfuerzo conociendo la voluntad de Dios a través de escudriñar, meditar su palabra, de comer, de devorar, de llenarme de la palabra, para que esta, revelada por el Espíritu, surja en el efecto que el Padre espera para yo hacer su voluntad. La nueva creación es el fruto o el resultado del Espíritu Santo por medio de la palabra, lo que le estaba diciendo. O sea, esa palabra revelada por el Espíritu Santo es la que trae esa nueva creación, ese renacer en nosotros para vida eterna. Y por lo tanto, es una obra que es perfecta, que se consumó a la perfección, y todo esto a través del sacrificio de Jesús. Volvemos otra vez a una cita que estuvimos viendo la semana pasada. De modo, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, está inserto en Cristo,
como las ramas están insertas al árbol, es una nueva creación. Y todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva creación que está completa en Cristo Jesús. Él, cuando dijo consumado es en la cruz del Calvario, dijo ya está completado el sacrificio, ya pagué el precio para que hoy usted y yo tuviésemos una nueva naturaleza, seamos una nueva criatura, tengamos un renacer para salvación. Acerca de esa creación, de esa nueva naturaleza, dice el apóstol Pablo a los Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay condenación. Si usted está inserto a la vid verdadera, si usted está dando fruto porque se nutre de la vida, de la vid verdadera, no hay condenación. Es lo que establece el Padre. No hay condenación. Efesios 4:3 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida que Dios espera que nosotros adquiramos? Que lleguemos a esa unidad de fe y de conocimiento que nos permita llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si la palabra lo dice es porque puede ser. Si nos esforzamos y invertimos más en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo también dice a Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Él dice, con gozo yo estoy dando y gloria y gracia al Padre, porque me hizo apta. Yo no era apta, pero Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó, dice, al reino de su Hijo amado, donde hay luz, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay perdón. Y por medio de su Hijo tenemos redención y perdón de los pecados. Entonces, no somos más del reino de las tinieblas. Y aunque recibimos la tentación y recibimos los ataques del reino de las tinieblas para servir a este reino, tenemos la palabra y el Espíritu para conocer la voluntad de Dios, conocer sus planes para nuestras vidas. Estos planes son perfectos. Estos planes nos llevan a esa estatura, a esa plenitud, que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo va a llegar esa plenitud de conocimiento y de fe del Hijo de Dios? Buscándolo en la palabra, leyendo la palabra. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo logramos invirtiendo en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Vuelvo y reitero. Nosotros, en nuestra identidad de creyente, debemos siempre estar buscando la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, escudriñando su palabra y viviendo y permaneciendo en su palabra. Dios le bendiga abundantemente. Dejo al pastor Huáscar con el cierre de esta lección. Gracias, amada pastora Laura Cisa Luciano, desde Costa Rica, San José.
Que sea el Señor bendiciéndote en tu ministerio, en nuestro ministerio, en este ministerio de la palabra. Y nuestro máximo interés en lo personal, que incluye lo espiritual, es servirle a Dios como Él quiere ser servido, agradar a Cristo como Él quiere ser agradado. Y una forma de agradarlo es dándole a conocer en su intrínseca forma en que Él en su testimonio se dio a conocer a nosotros. Conociendo a Cristo, nosotros podemos manifestarlo mejor, podemos ser como Él y seguir lo que es la carrera de llegar a la altura del varón perfecto. La palabra nos revela eso, la palabra nos revela y nos transforma. Y entonces llega esta necesidad de que nosotros le estemos participando de estas clases bíblicas, de esta clase de la palabra de verdad, de este discipulado de la palabra de verdad, discipulado avanzado. Avanzado en el sentido de que no estamos dándole un servicio de la palabra de manera contaminada o con una línea o con una tendencia o con una forma, con un propósito personal. Usted puede ver que nosotros no somos partícipes de hacer ningún tipo de invitación que no sea el que usted y nosotros conozcamos más a Cristo, conozcamos más a la palabra. Le servimos esto en amor, por gracia como por gracia lo hemos recibido. La palabra del Señor nos enseña y no solo nos enseña, que también nos enseña y nos instruye a que somos ministros competentes, o sea que podemos venir y dar la clase y hablar de Cristo. Y cada vez que tomamos la palabra para llevarla, para compartirla, para que el pueblo de Dios crezca en conocimiento y no perezca. Perecer cuando usted está cayéndose, yéndose y no está en el camino donde debe estar creciendo y creciendo. Entonces, como eso es lo opuesto a crecer, pues nosotros no debemos perecer, no debemos perecer en el sentido de que si el Señor nos dio una información y esa información es vital para el crecimiento y el fortalecimiento del ser espiritual que Él nos dio cuando nos hizo una nueva creación. Ese ser espiritual es esencial para Dios que crezca, porque si usted crece espiritualmente, su ser espiritual interno y morador va a dominar la carne en la cual está, porque usted vive concomitantemente entre lo que es su naturaleza de la carne y la naturaleza espiritual. Entonces, el ser espiritual se instruye y se fortifica a través de la palabra. Y este es el crecimiento que le estamos ofertando y ofreciendo de la manera en que el Señor nos ha puesto la voluntad de querer hacer las cosas como Él quiere para agradarle a Él, de que usted sea fortalecido tanto o más que nosotros, en el sentido de que el Señor es que sabe el propósito que tiene para su vida, que tiene para su ministerio, y Él es que sabe que usted es su vaso, que Él construye, que Él mordea, que Él es el alfarero, y Él es que sabe para qué es que lo va a usar. Nosotros simplemente somos esos vasos útiles que el Señor usa para servir la palabra. Recibimos la palabra de nuestros pastores, nos han instruido correctamente en lo que es la palabra de verdad, que si Dios lo dice, nosotros lo creemos y así mismo lo enseñamos. Y es por eso que nosotros estamos en el convencimiento de que le estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos, que estamos sirviendo la palabra, que estamos de manera firme creyendo en que este ministerio, en este tiempo en que muchas personas no pueden estar haciendo reuniones para recibir clases bíblicas, se le estamos trayendo al hogar, se le estamos trayendo a su facilidad, hasta el trabajo, a los lugares donde usted está. Usted puede estar viendo a través del YouTube, puede estar viendo a través de Facebook o cualquiera de los medios a través de los cuales nosotros transmitimos estas clases, de manera que la palabra siga prevaleciendo como fue dicho en la palabra, que esta palabra prevalecerá y siempre estará siendo una palabra viva, una palabra nueva. Usted puede escuchar esta misma clase mañana y otra vez, y lo va a edificar de manera diferente cada vez que la escuche, pero en el crecimiento que el Señor quiere que usted tenga para que esta palabra y estas verdades se queden en usted y su ser espiritual interno crezca de manera que pueda someter a la carne, crecerse y hacer que la gloria de Dios se manifieste en su vida y en las vidas de los que están a su alrededor, bendiciendo y siendo bendecido, como usted va a estar cuando usted se
nutre de la palabra de verdad y creemos que la estamos sirviendo como el Señor nos la ha dado y no lo que no que lo creemos, sabemos que lo estamos haciendo porque de verdad no alteramos lo que el Señor dice, no interpretamos lo que el Señor dice, solamente decimos lo que el Señor dice y como Él lo dice. Hacemos algunas aclaraciones porque las hace el Señor. El Señor hace unas aclaraciones que Él es quien hace esas precisiones. Usualmente leemos y seguimos, pero esas precisiones de Dios son importantes porque Él sabe que Él tiene un pueblo, Él sabe que hay tiempos, Él sabe que hay diferentes tipos de condiciones en nosotros que tenemos que darnos a ese entendimiento de qué es lo que está diciendo, para quién lo está diciendo, para cuándo lo dijo, qué lo dijo y cuál era el propósito de Él en cada tiempo. Él aclara su propósito y por eso a veces hacemos parada para aclarar ese propósito que es el del Señor. Así que bendiciones, amados hermanos, bendiciones y hasta la próxima ocasión en que estaremos sirviéndole la palabra. Recuérdense que mañana domingo tenemos nuestro culto a las 10 de la mañana en el 9504 de Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, New York, y que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Amén.